Será en la segunda presentación con los 6 candidatos a presidente. Presten atención porque dentro de los tópicos que estaban establecidos a tratarse hay uno que es muy, pero muy importante y las conclusiones, algunos disparadores en este informe. Lo importante es que le estamos dando las herramientas a estos chicos para acceder a los trabajos del futuro. Y como nos fue realmente tan bien, ahora vamos por más. Si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Alberdi y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública. Yo le voy a prestar mucha atención a la educación, porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología. Si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos, explíqueme, presidente, ¿por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores? Acá me parece que está claro que Mauricio Macri es un enemigo de la educación pública, que María Eugenia Vidal, que intentó organizar a los padres, llegó al colmo de intentar organizar a los padres para que se opongan a los docentes que reclamaban por salarios dignos. Hace algunos años un alto responsable del Estado envió a los científicos a lavar los platos. En este caso no ocurrió lo mismo, simplemente se les cortó el presupuesto. El resultado es exactamente el mismo. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Tranquilamente podría aplicarse en este punto donde hay posiciones totalmente antagónicas, totalmente enfrentadas. Para algunos la educación es una inversión, es prioritario, es esencial para el crecimiento de un país. Para otros es un gasto, es un beneficio para aquellos que solamente lo pueden pagar. Estamos para charlar de este tema, entre otros, por supuesto, que ha dejado el debate, junto con Darío Spampinato, ahí está, Spampinato, especialista en educación, y Julián Ruiz, que es tributarista, de quien también vamos a preguntarle e indagar acerca de algunas consideraciones puntuales de temas que se mencionaron, que para los que no somos eruditos en la materia, será interesante conocer un poquito más. ¿De qué lado te encontrás cuando se habla de educación, Darío? Bueno, creo que del lado del que nos encontramos la mayoría de los que apostamos por la educación, por mayores niveles de inclusión en las escuelas del país y en las escuelas bonaerenses en particular. Las propuestas de ayer fueron muy variadas. Me dio pena escuchar hablar sobre arancelamiento de la educación pública, que fue la propuesta que hizo Espert. Creo que ¿Crees que quiso generar impacto? ¿Crees que realmente piensa e implementaría una cuestión así? Que en algún momento, de hecho, en Argentina se ha hablado y se ha mencionado hasta por ministros, ¿o no? ¿O es parte de su política? Estás hablando de López Murphy. Sí. Creo que, o por lo menos yo creía que ese debate estaba enterrado en nuestra sociedad. Creo que hay consenso en que la universidad tiene que ser pública y que tiene que alcanzar cada vez a más personas en esa línea. La creación de universidades creo que tiene que ser algo apreciado por todos y no solamente por los candidatos que están en el frente de todos. Así que creo que, siendo que Espert no tiene verdaderas chances de alcanzar la presidencia, es solamente un anuncio para generar impacto y para distribuir un poco el tablero político hacia el ala más conservadora. Julián, ¿cuál es tu análisis y tu observación? No, me parece paradójico respecto del tema que Espert empezó hablando de Sarmiento, generalizar la educación para después decir que la universidad pública tiene que ser arancelada, cosa que no comparto bajo ningún punto de vista. Yo soy docente en alguna universidad pública, realizado todo con mucho esfuerzo, y creo que los que nos capacitamos ahí y los que hoy somos profesores tenemos que seguir defendiendo la educación pública. La educación pública de alguna forma es el acto de rebelión más grande contra un sistema que parece que cada vez genera más ricos y más pobres, ¿no? Y en el medio o pocos ricos que se quedan con lo que tienen los pobres, ¿no? Entonces me parece que la educación pública es un acto de rebelión contra eso. Le pregunto a Darío en relación a este tema. Ayer en el debate Mauricio Macri habló de haber incorporado robótica
en los jardines de infantes. Bueno, cuando la promesa en realidad en 2015 había sido la creación de 3.000 jardines de infantes, cosa que, bueno, chequeadamente no pasó, ¿no? Lo chequeado no pasó, lo conocemos todos. Entonces, creo que todos nos quedamos con la duda respecto de cuál era esa robótica que habían incorporado en los jardines. ¿Vos sabés? Sí, bueno, creo que no se puede atribuir al gobierno de Cambiemos la inversión en materia de inclusión digital. Recordemos que el programa más importante en esta materia fue Conectar Igualdad, que fue interrumpido el mismo día que se dio inicio al programa Aprender Conectados, que es del que habla Mauricio Macri. Lo cierto es que robótica se está implementando como contenidos en quinto y sexto grado de la primaria, una prueba piloto en los jardines, y si bien es una iniciativa que no puede ser mala, porque la verdad es que de cara a la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo no vemos mal que se puedan distribuir conocimientos alrededor del lenguaje que traen las nuevas tecnologías. Interrumpir Conectar Igualdad, que lleva una netbook a cada escuela, a cada chico, a cada docente, va completamente en contra de que la tecnología llegue a los sectores más vulnerables. Yo quería aprovechar que está con nosotros un tributarista para ver si me ayuda a entender este aspecto del debate. Todos los candidatos hicieron promesas de un futuro más venturoso, de ampliación de derechos, de bueno, una mejora en la situación económica, y varios de ellos hablaron de la reducción y eliminación de impuestos. Incluso me acuerdo, Gómez Centurión llegó a decir que había que pasar de 163 impuestos creo que a 20, y la eliminación inmediata del impuesto a las ganancias. Del impuesto a las ganancias, por supuesto, el impuesto, ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias, que ya lo había prometido Macri en el debate de 2015. Ahora, ¿cómo hacemos con esa sábana corta? Porque al fin y al cabo todos prometen más distribución, una torta más grande y al mismo tiempo con menos impuestos. Sí, en realidad, a ver, acá hay un tema no menor, que es que hay una oleada mundial como de la idea de que hay que reducir los impuestos. Te doy un ejemplo concreto para traerlo a colación. Estados Unidos hizo una reducción de impuestos grandes del 35 al 21%. Esto viene de la teoría de que si vos reducís los impuestos, se genera mayor producción, entonces recaudas más. La teoría del derrame. Es una teoría del derrame, exactamente. Bueno, el resultado, tenés un informe de Financial Times del fin de semana, es que perdieron 1.600 millones de recaudación. Entonces, el punto fundamental creo que no es si se recauda más o menos impuestos, sino cómo se recaudan esos impuestos, a quiénes le están impactando. El sistema argentino es un sistema regresivo, el impacto del IVA es muy grande en la recaudación, el impuesto al cheque es muy grande en la recaudación, y hay que ver cómo se refinancia eso para que sea un poco más equilibrado lo que de alguna forma pagan unos y pagan otros, ¿no? Sí, y ganancias, perdón, Luque, ganancias, que es un impuesto en su origen progresivo, es claramente un impuesto progresivo, se ha tornado un impuesto dramáticamente regresivo que encima afectaba a 1 millón de trabajadores en el cierre del ciclo de Cristina Kirchner y ahora son más de 2 millones, con lo cual es doblemente regresivo ahora. Quería preguntarte si tenés conocimiento exhaustivo porque en algún momento se mencionaron, como bien decía Mariano, algunos impuestos, cada uno de los dirigentes políticos hizo mención a qué es lo que haría. Alberto Fernández también puntualizó en algunos aspectos. ¿Qué conoces de eso? Bueno, fundamentalmente lo que se está hablando, Alberto no hizo una mención clara, sí dijo que bueno, los que tienen mayor riqueza debieran tributar más en desmedro de los que menos riqueza tienen. Y esto se interpretó como un aumento del impuesto sobre los bienes personales, ¿no? El impuesto sobre los bienes personales, para que se entienda, son en función de los activos que tiene la persona al 31 de diciembre, se paga un impuesto. El problema de hacer una recaudación de ese estilo es que es fácilmente evadible. En Argentina tenemos alrededor de 30% el promedio de evasión, y el otro problema que yo veo es que las estructuras offshore legales que se arman, que permiten saltar el impuesto, con lo cual hay que ver cómo se implementa, porque si no el problema que puede llegar a traer un incremento de alícuotas de ese impuesto es que lo termine pagando la clase media, porque la clase más poderosa arma estructuras y no lo termina pagando. Volviendo un poco a los presupuestos y a las inversiones, también en una parte de los fragmentos del debate, Mauricio Macri habla de la educación directamente y rápidamente salen a contrastar los números de la caída, del ajuste que hubo en educación. En relación a eso, ¿qué te sugiere cuando vos encontrás un discurso por un lado y una realidad por el otro?
Bueno, es por lo menos engañoso decir que el presupuesto educativo creció a nivel nacional o a nivel provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires. La caída se estima que puede ser del 27,1, si bien no hay datos consolidados 2018-2019, y siempre teniendo en cuenta que se trata de valores reales, o sea que por más que se incremente el presupuesto educativo, en comparación con la inflación, bueno, siempre pierden los docentes y pierde la comunidad educativa. Los docentes perdieron un 14% de su poder adquisitivo, lo que equivale casi a 2 sueldos. Es como si a cualquier trabajador nos quitaran el aguinaldo y un sueldo más. Así que en ese contexto, pretender que haya políticas educativas que siempre requieren de la voluntad y el compromiso de los docentes es por lo menos difícil. ¿Crees que no podrá escapar de esa idea de caer en la universidad pública que en algún momento expresó Mauricio Macri? Bueno, es ese un furcio poco, que expresa en realidad su propia condición de clase y su trayectoria. También recordemos la frase de María Eugenia Vidal de que los pobres no llegan a la universidad. Lo cierto es que la evidencia empírica nos dice lo contrario y además los propósitos que podemos ponernos como sociedad deberían por lo menos contradecirlos. Julián, ¿qué otro análisis te quedó pendiente como para exponer de lo que viste ayer en el debate? Mira, en realidad, desde el punto de vista de Macri y Alberto, fueron poco lo que expusieron a nivel tributario y económico, porque ya habían hecho promesas o de alguna forma algunas había trascendido algunas ideas que tenían unos y otros, ¿no? Lo que tenés es lo de los demás candidatos, que parece un poco irrisorio, ¿no? Lo de Gómez Centurión, lo de Esper, de eliminar impuestos, seguir eliminando impuestos. Esto está demostrado que la eliminación de impuestos solamente genera que las clases sociales más poderosas incrementen mayor su riqueza. Bueno, en ese sentido tenés a Gómez Centurión proponiendo la liberación por 3 años, por ejemplo, para los empresarios o para las pymes que contraten a jóvenes, que es otro punto de los que se habló, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelante seguramente, Lu, pero los jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero que reciben un plan, que también se habló más adelante en el mismo debate. Pero bueno, esa es una de las medidas que él propone. Sí, a ver, siempre reducir seguridad social, contribuciones de seguridad social, que es alrededor del 50% del salario de bolsillo de un empleado, fomenta la contratación en blanco, ¿está bien? Pero eso de ninguna forma fomenta que uno produzca más. Y acá las medidas que hay que tomar hoy por hoy son medidas tendientes a la producción. De nada sirve que vos digas no pagás contribuciones de seguridad social si la economía no arranca. No, eso dicen, de hecho, los pequeños y medianos empresarios en su protesta hacia las medidas del gobierno nacional. Sí. Muy amable, muchas gracias chicos por haber venido. No, gracias. Muy amable. Hubo otro momento.